Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de Avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos ya a punto de finalizar el año, pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es los 11 miedos que todo emprendedor debe enfrentar prácticamente. Existen muchos miedos comunes que enfrentan los emprendedores. Pero si no confiamos en esos retos, los miedos terminarán por consumirnos realmente. Independientemente de cuáles sean tus miedos, ahora es el mejor momento para enfrentarlos y superarlos. De otra forma, evitarás que tengas éxito. Bienvenidos a una edición más de Avanzando con Rubén. Estamos por finalizar el año y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el podcast, en Apple, en Facebook, en Instagram, en la página web y en todas las redes sociales que tenemos. El miedo al cambio prácticamente es uno de los principales miedos. El miedo al cambiar, el miedo a salir de esa cajita en la que nos encontramos muchas veces, el miedo a pensar qué será de mi futuro si en realidad hago cambios. Esto sin duda nos lleva a una mentalidad cerrada, una mentalidad de negación. Pero el hacer ajustes, no importa en qué etapa estés, si estás en la etapa 0, en la 1, en la 2, en la 3, realmente no importa en cuál etapa estés, pero lo importante es hacer esos cambios, es perderle el miedo al cambio. Es poder innovar, es poder avanzar, es poder brincar esos miedos para poder avanzar realmente. Ahora, tenemos el miedo al fracaso. El miedo al fracaso puede pegarte muy fuerte. Es una de los peores miedos, considero yo, cuando pensamos en el fracaso. Pensamos en que te vas a convertir en una envergüenza, que todo el mundo se va a burlar de ti. Pero realmente el miedo al fracaso es algo que puede ser lo más sencillo posible. Puede ser lo más sencillo viable. ¿Por qué? Si fracasamos, ¿qué? ¿Qué pasó? Es tu fracaso. Es el tuyo. No es el fracaso de los demás. Así es que debe de valerte un comino y un cacahuate lo que los demás piensen de ti. Siempre tener un plan B es muy importante dentro del miedo al fracaso. El tener el plan B te lleva a decir, ok, el plan A no funcionó. No que el plan A fracasó. Simplemente el plan A no funcionó. Pero tú ya tienes tu plan B para seguir adelante, para poder avanzar, para poder hacer tus cosas y pensar en la posibilidad del fracaso como una oportunidad para intentar algo nuevo. Es lo que prácticamente tienes que tener en tu mente. No estás fracasando, simplemente el plan A no funcionó y te tienes que ir al plan B. Así de sencillo. Entonces, si lo pensamos y lo acomodamos, ese miedo al fracaso, y lo cambiamos realmente, se va a convertir en nada, ese miedo. El miedo al no saber lo suficiente. Cuando naciste, no sabías caminar. No sabías correr, no sabías gatear. Ahora gateas, ahora caminas, ahora corres, ahora andas en bicicleta, ahora manejas.
¿Y cómo fue todo ese periodo del no saber lo suficiente al ahora saber lo suficiente? Si te preocupa el no tener la suficiente información o experiencia en cierta área, empieza a rectificar esta situación. ¿Cómo lo vas a rectificar? No tengas miedo a pedir ayuda. Encuentra mentores, recursos que te ayuden a rellenar los puntos ciegos. Busca retroalimentación de otros en cada paso de ese cambio. Pero no permitas que el miedo te haga cuestionarte todo el tiempo lo que sí sabes. Aquí es donde entra la confianza en ti mismo. ¿Qué tanta confianza tienes en ti? ¿Qué tanto fe de voluntad tienes en ti? Realmente cuando vas a iniciar un negocio tienes que tener al 1000%, tienes que tener las pilas al 1000% recargadas. Tener confianza en ti mismo. ¿Por qué? Cuando inicias algo no lo sabes todo. Realmente no lo sabes todo. Todo lo vas a ir aprendiendo paso a paso y eventualmente vas a saber muchas cosas. Sobre ti vas a aprender, sobre tu negocio y sobre tus clientes. Entonces, el miedo a no saber lo suficiente es uno de los retos grandes también, sí. Pero mientras tengas fe en ti mismo, no tienes que preocuparte. Existe el otro miedo, que es el miedo a lo desconocido. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Esa incertidumbre que piensas, que se registra en nuestro cerebro como una alarma. Y solemos evitar lo desconocido. Solemos, por ejemplo, saltar de un avión es algo desconocido. Y dices, qué miedo, ¿ah? Qué miedo poder saltar de un avión. Pero si nunca lo haces, nunca vas a saber que ese miedo no era nada más que un sentimiento que tú tenías del miedo al cambio. Del miedo a eso desconocido. Del miedo a que puedas llegar al éxito. Entonces, ese miedo a lo desconocido es prácticamente que estamos entrando en una etapa en nuestro negocio donde podemos brincar a la siguiente etapa, al siguiente punto. Pero el miedo ese que tienes a lo desconocido te hace titubear, te hace dudar de ti mismo. Pero si tú te acomodas bien y piensas bien, el poder brincar al punto 2, punto 3, punto 4, punto 1, en cualquier etapa que estés, es brincar ese miedo a lo desconocido, superarlo. Y como te digo, ¿qué es el miedo a lo desconocido? Vuelvo a repetir de nuevo, me regreso de nuevo. Cuando naciste, no sabías caminar y era algo desconocido. Tú veías a mucha gente caminar, pero tú no lo podías hacer. Cuando aprendiste a caminar, tú veías a mucha gente en bicicleta, pero tú no lo podías hacer. Era algo desconocido. Cuando fuiste creciendo, veías mucha gente en carro y tú no podías manejar. Pero brincaste eso. Si lograste brincar todos esos puntos cuando eras niño, ahora de adulto con más ganas. Entonces, son esas cositas que la traemos en nuestra mente y quizás es el tiempo de darle una vitamina a la mente para poder brincar todos estos miedos. El miedo a comprometerte con más gastos. Sí, exactamente. El que dices tú es que necesito esta otra maquinaria que va a hacer que yo produzca más rápido, con mejor calidad, lo que estoy haciendo. Pero es que me cuesta un dineral. Voy a tener muchos gastos. Y si no la hago, y si no vendo lo suficiente, y si me quedo con la deuda, y si quemo mi crédito, todo eso entra en tu mente. Todo. Pero volvemos a lo mismo. Tienes que tener fe en ti mismo, en tu propia voluntad, en tu propio conocimiento que fuiste adquiriendo, que has ido adquiriendo a través del tiempo, o que vas a ir adquiriendo a través del tiempo. Entonces,
el iniciar un negocio y tener el miedo a comprometerte con ciertos gastos es lógico, es normal, créeme, es normal. Pero, ¿dónde tienes tu mente? ¿Dónde tienes tu pensamiento de querer avanzar? ¿Quieres quedarte donde estás o quieres brincar a la siguiente etapa? Para brincar a la siguiente etapa es necesario perder todos estos miedos, realmente. Poder perder todos estos miedos, poder avanzar, poder llegar y encontrar esa oportunidad a que tu negocio crezca. Y si no le inviertes dinero a tu negocio, muchas veces es difícil que crezca. Para mantener un negocio de bajo perfil no es malo, sí, es bueno. Pero también eventualmente vas a necesitar vender más, poder sacar nuevas ideas. Y de esa manera a lo mejor tienes que comprometerte con más gastos. Y al comprometerte con más gastos no necesariamente quiere decir que te estás comprometiendo con una maquinaria más grande. A lo mejor necesariamente vas a comprometerte con más gastos al tener más empleados. Pero si al tener más empleados te va a dar mejor rendimiento, créeme que es una buena solución. Si al tener más empleados no te va a dar un mejor rendimiento, pues córtale y quédate como estás. Pero el arriesgarte y el avanzar son parte de un negocio, son parte de una vida, son parte de todo realmente. El miedo a tomar riesgos, ese es otro miedo que muchas personas los he escuchado. Sí, es que tomar un riesgo puede darnos excelentes resultados o puede destrozarnos y llevarnos a la quiebra. Es cierto, es cierto. El riesgo puede destrozarte, puede llevarte a la quiebra o puede llevarte al triunfo. Son esas tres armas que tienes ahí en el miedo de tomar los riesgos. Los que toman riesgos peligrosos son prácticamente los jugadores, los que apuestan a todo o nada. Y eso realmente está comprobado, o sea, son riesgos peligrosos. Cuando tomas un riesgo calculado, tienes una estrategia para cada paso en este camino, te mueves hacia tu objetivo, analizando cuidadosamente el nivel de tu inversión o hasta qué punto estás seguro de hacerlo, hasta qué punto estás seguro de llevarlo, hasta qué punto tu negocio va a ser redituable. Los riesgos calculados son clave para este éxito. ¿Y por qué calculados? No necesariamente que estás calculando punto por punto, pero sí tienes un plan de negocio, sí escribiste los puntos que tienes que hacer para tomar esos riesgos, ya sea tener una oficina más grande, ya sea tener un warehouse más grande, ya sea tener más mercancía o inventarte otras cosas que quieres vender. Ese miedo, el de tomar los riesgos, es tan importante como todos los otros miedos de los que hemos estado hablando. Ahora, también para muchas personas existe el miedo a decepcionar a los demás. Realmente nadie quiere decepcionar a su gente. Queremos cumplir sus expectativas y asegurarnos de cubrir los requerimientos de todos, pero como emprendedor vas a tener que abrir tu propio camino. O sea, tienes que enfocar tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu esfuerzo en cosas que te importan a ti. A ti. Decide cuál es el propósito por el que tú vas. Claro, no hagas a un lado tus propias ambiciones para darle gusto a los demás. No. Aquí los demás salen sobrando. Realmente. Aquí el que importa eres tú. El que tiene que perderle el miedo a avanzar eres tú. Pero el tenerle miedo a decepcionar a los demás, ¿vale la pena? No, eso no vale la pena, porque esos demás o esas gentes no van a venir a mantenerte, no van a venir a cubrir tus gastos, no van a venir a pagarte tu renta, ni nada por el estilo. Aquí tú eres el responsable de todo. Y tener miedo a que vas a decepcionar a alguien no entra en juego. No lo entra realmente. Porque si alguien cercano a ti, muy cercano, se decepciona porque tu negocio no funcionó,
¿Cuál es el problema si tu negocio no funcionó? Ese problema es tuyo, no es problema de los demás. Y lo importante es levantarte y seguir con el plan B. Plan B no funcionó, créanme. Yo he hecho plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Hasta que uno de todos esos me funciona. Entonces sigo adelante. Pero no me quita el sueño el decepcionar a los demás. Porque realmente no tengo a nadie a quien decepcionar más que a mí mismo. Yo soy el único que me puedo decepcionar de mí mismo. Pero a los demás, a mí no me importa si alguien más se decepciona de mí, porque mi negocio no está avanzando. Realmente, sea quien sea, no importa qué tan cercano sea a ti, eso no tiene que quitarte el sueño, no tiene que darte dolor de cabeza. Y aunque no lo crean, también existe el miedo de terminar en situaciones incómodas. ¿Qué es una situación incómoda cuando tienes un negocio? Mucha gente le teme por ejemplo, mucha gente le teme hablar en público. Siempre el hecho de pensar en esto nos pone ansiosos, realmente. Es que el hablar en público puede ser sumamente angustiante, sin que te des cuenta. Sin embargo, con algo de práctica, podemos irnos familiarizando con la situación para ir saliendo de nuestra zona de confort. Y esa zona de confort ya lo hemos hablado varias veces en los capítulos anteriores, que los puedes checar en YouTube, en Reportes 365, en las plataformas de Facebook, de Instagram, en el podcast, en Apple, en todas las redes sociales que estamos. Ahí puedes checar todos nuestros anteriores programas, nuestros podcasts. Entonces, el miedo de terminar en una situación incómoda. Si yo les dijera a ustedes que cuando yo estaba en la secundaria yo era uno de los más serios, que me daba miedo hablar en público, ¿sí? Pero paso a paso fui perdiendo ese miedo. Varios de estos miedos yo los he tenido, yo los tuve, claro que sí, todo el mundo ha tenido estos miedos. Pero lo importante es salir, avanzar y irte paso a paso para ir cambiando todo esto. Tu futuro, prácticamente, es el que vas a cambiar. No estás cambiando el futuro de los demás, no, estás cambiando el futuro tuyo. Con un negocio que estás haciendo, con un plan de negocios que estás haciendo, con unas ideas que tienes y que quieres que salgan adelante. El miedo a equivocarnos es otro de los miedos más grandes que muchas personas dicen, ¿y si la riego? ¿Y si no sale como yo creo que va a salir? La mayoría de los emprendedores son competitivos por naturaleza. Así que tiene mucho sentido el hecho de cometer errores. Hay muchos errores que podemos cometer y que se cometen en el tramo, en el camino. Pero superar este miedo requiere de que reduzcas tu sentido innato de perfeccionismo realmente. ¿Por qué? Perfeccionistas, ¿quiénes son perfeccionistas? Si te pones a pensar y a ver en tu alrededor, ¿cuántos perfeccionistas conoces que tienen un negocio? Ponte a pensar, realmente, fíjate en tus amistades y dime cuántas personas en tu alrededor que son perfeccionistas tienen su negocio. No lo tienen. La mayoría de ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen todos estos miedos que estamos mencionando el día de hoy. Son perfeccionistas en su pequeño mundo, nada más. Pero en el macro mundo no lo son, no lo pueden ser. Y quizás va a ser muy difícil que ellos pongan un negocio, que ellos y ellas decidan emprender. El miedo a no ser lo suficientemente bueno. Entonces, ¿cómo vas a saber tú si eres lo suficientemente bueno? Nunca lo vas a saber hasta que no lo tratas. Una autocrítica puede ser una montaña enorme, porque nosotros conocemos nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras vulnerabilidades mejor que nadie. Alguien te puede decir, es que te conozco, Rubén, pero esa persona que me conoce realmente no me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo.
así a ti. Las personas que te conocen a ti no te conocen mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. En ocasiones hay un miedo oscuro que pertenece al fondo de nuestra mente. Y si no soy lo suficientemente bueno. Para algunas personas este miedo a no ser tan bueno como los otros, creen que no son buenos para poner un negocio, que no son buenos para sobresalir. Pero el miedo al no ser lo suficientemente bueno es otro de los miedos que tenemos que hacer a un lado para poder seguir avanzando. Y estos solamente son unos ejemplos de los miedos que puedes tener, que podemos tener y que todo el mundo puede tener. Pero si te pones a pensar en todos estos miedos y los haces al lado izquierdo, digo yo, ¿por qué? Para que se vuelvan un cero a la izquierda, lo vas a lograr, créeme. Lo vas a lograr y lo vas a mantener y vas a avanzar y vas a perder todos esos miedos que tienes. El miedo a decir que no. Este es un miedo muy importante en todo el mundo. El miedo a decir que no. Tomar todos los proyectos y decir que sí a todos los trabajos puede ser muy tentador. Y sobre todo cuando estás empezando. ¿Por qué? Porque dices, sí la hago, sí lo puedo hacer, claro que sí lo hago, claro que sí. Es que necesito el dinero, vamos a agarrar ese proyecto, no hay problema. Cualquier suma de dinero se ve tentadora en ese proceso. O si tu empresa está a punto de quebrar, cualquier proyecto que llega, lo agarras. Pero realmente son los proyectos que tu empresa necesita o que tú necesitas para salir adelante. Puede ser que no. Entonces, el aprender a decir que no, porque es un aprendizaje, el aprender a decir que no a muchas cosas y a tomar decisiones de esa parte es muy importante cuando tienes un negocio, cuando estás empezando y cuando estás ya avanzado. Que quizás cuando ya estás avanzado es más fácil para ti decir que no. Y cuando vas empezando a veces va a ser más difícil para ti decir que no. Pero todo proyecto lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Aunque no lo creas, lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva dinero. ¿Por qué? Porque si en ese proyecto no ganaste dinero y solamente saliste a tablas, no fue negocio. Como digo, usualmente, si solamente te queda para ir a comer a un restaurante de comida rápida, no es negocio. ¿Por qué no lo es? Porque tú estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo para poder hacer ese negocio. Entonces a ti te tiene que quedar dinero suficiente para ir a un mejor restaurante a comer y no a un restaurante de comida rápida. Porque para eso cualquier persona lo puede hacer. Cualquiera puede ir a comerse unos taquitos a un lugar, etc. Entonces, el día de hoy, 11 miedos que todo emprendedor debe enfrentar es el tema de hoy. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Reportes 365, en Avanzando con Rubén, en el Facebook, Instagram, en el podcast, en todas nuestras redes sociales. Entonces, estamos hablando de los 11 miedos que puedes tener y brevemente fue lo que explicamos: el miedo al cambio, el miedo al fracaso, el miedo a no saber lo suficiente, el miedo a lo desconocido, el miedo al comprometerte con los gastos adicionales o gastos grandes, el miedo a tomar más riesgos, el miedo a decepcionar a los demás, el miedo a terminar en situaciones incómodas, como lo dijimos hace un momento. Entonces, y el miedo a equivocarnos, ese es otro. El miedo a no ser lo suficientemente bueno y el miedo a decir que no. Esos fueron 11 de los miedos que creo yo y considero yo que son los más comunes en la mayoría de las personas que quieren iniciar un negocio, que tienen la capacidad y que tienen miedo. Si tú logras hacer 7 de estos miedos a un lado, ya la hiciste. Los otros 4 eventualmente los vas a hacer a un lado. Vas a aprender y lo vas a sobrellevar y vas a perder ese miedo.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de Avanzando con Rubén en este podcast.